apuntes si van a hablar algo de la clase, ¿ya? Para que no quede algo que no corresponde. Entonces, chiquillos, buenos días, ya buenas tardes. Me presento nuevamente, soy la profesora Nicole González y soy la profesora de física. En este caso estamos viendo física para segundos medios. Y primero recordar que estamos en la fase número 3, como todos ya deben saber, más que claro. Y la clase número 3 de la fase 3, entonces recordemos que esta fase tiene solo 4 clases. Las clases que vienen posteriormente son de reforzamiento y de cierre, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, en esta asignatura, tienen que responder 4 cuestionarios, que sería una de cada clase. Este ya sería el tercero y luego viene el cuarto. Ojo que yo todas las semanas, todos los lunes, les estoy enviando el video de YouTube con la clase y también les estoy enviando el formulario de la semana anterior. Entonces, ojo con eso. Si no pudo participar en alguna clase, ve ahí el canal de YouTube, el link que yo le envío, y también para responder el formulario. Recuerden que no hay promoción automática, tienen que, cierto, hacer las actividades. En este caso es mucho más fácil que como era antes, al menos en esta asignatura, respondiendo al formulario dentro de la misma clase, quedar libre y con la tarea lista. Entonces, chiquillos, seamos responsables. Esto es solo para ustedes, así que de verdad sean responsables con su futuro. Sobre todo ustedes que están en segundo medio y ya esta semana se les empezó a comunicar a todos en la especialidad, o sea, les está mencionando en qué especialidad quedaron, y por lo tanto de nada sirve que hayan quedado en la especialidad que ustedes quisieran si no están realizando sus trabajos. Así que, chiquillos, ojo con eso, ya todavía les queda tiempo para irse poniendo al día. Se les envió los trabajos priorizados para que tengan ahí la posibilidad de estar al día luego, ¿ya? Así que dicho esto, como introducción, vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene como título cuáles son las fuerzas que existen en nuestro entorno, que también tenía relación con la clase anterior. Simplemente vamos a ver ahora una nueva fuerza. El objetivo entonces de esta clase, y antes de que sigamos, les voy a pedir que anoten siempre apuntes, ¿ya? Vamos a ir avanzando también en el texto escolar. Si alguien lo tiene, lo puede ir hojeando mientras yo les voy explicando. Y ojo, hay mucha gente que esta asignatura no tiene el texto escolar. La tienen que ir a buscar al colegio. Ya vayan al colegio y pidan el texto. Si no pueden ir, está el texto online, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser explicar a través de evidencias la presencia de la fuerza de Rosa. En este caso, entonces, vamos a ver solamente la fuerza de Rosa. Entonces, chiquillos, anotando ahí los apuntes. La ruta de trabajo del día de hoy va a ser recordar los conceptos que vimos en la clase anterior, luego ver el contenido de hoy, que es la fuerza de roce por deslizamiento, y vamos a ver 2 videos de YouTube para poder explicar y entender este tipo de fuerza que vamos a ver hoy. Luego vamos a discutir entre todas las conclusiones y finalmente en esta clase hay que responder el cuestionario Google como cierto se hace siempre. La idea de este cuestionario es que ustedes lo respondan antes de finalizar la clase para que, si les queda duda, o por ejemplo verificar si me llegó el correo, y que para que también aprovechen este tiempo, que es esta horita de clase, para que queden libres después de esto, respondiendo ya al cuestionario y habiendo estado en la clase, ya no tienen más que hacer, al menos en esta asignatura, hasta la próxima semana. A menos, claro, que hayan quizás quedado atrasados en las fases y ese tiempo lo podrían aprovechar para ir avanzando en la fase 1 y 2 con los trabajos prioritarios. Entonces, chiquillos, recordando lo que vimos en la clase anterior, en primer lugar, vimos que la fuerza se podía representar mediante vectores, es decir, flechas. Yo puedo, cierto, representar la dirección, la magnitud también, y vimos importantes fuerzas, como fue primero la fuerza peso o fuerza de atracción gravitacional, que va a ser aquella que va a ejercer la Tierra o cuerpo celeste. O sea, es decir, no solamente en la Tierra hay atracción gravitacional, que eso que les quede claro. O también, en este caso, cuerpo celeste sobre los cuerpos que están en su cercanía. Entonces, habíamos discutido que el peso y la masa no era lo mismo. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entonces entre el peso y la masa antes de que lleguemos a la fuerza, a la siguiente fuerza? ¿Cuál era la diferencia entre el peso y la masa? Que fue lo primero que vimos. El peso es lo que posee el objeto, Ya, la cantidad de materia. la O cantidad de sea, materia. ¿pero eso dijo del peso? Sí, del peso. No, al revés.
Entonces al revés, entonces sería la masa y el peso, el viceversa, por así decirlo. Acá encima, pero eso fue por el... Claro, entonces ¿alguien me podría decir cómo sería? ¿Cómo quedaría entonces? Que la masa ve la cantidad del objeto. Ahora La sí. cantidad, sí, la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto o un cuerpo, y el peso va a ser entonces la fuerza de atracción en la que va a ejercer, en este caso, la Tierra, en nuestro planeta, obviamente, a un cuerpo. Tenemos entonces también, vimos la fuerza normal, que es la que va a impedir que nosotros nos movamos al centro de la Tierra. Como bien sabemos, existe la fuerza de atracción gravitacional que nos va a permitir, ¿cierto?, no estar flotando y cierto atraídos en la Tierra, pero si no existiera la fuerza normal, lo que pasaría por la atracción gravitacional es que seríamos atraídos al centro de la Tierra, ¿ya? Entonces la fuerza normal es la que nos va a permitir no ir hacia el centro y además es perpendicular a la superficie. No sé si les agregué una imagen, no. Ya, pero recuerden que perpendicular es, si por ejemplo yo estoy en un plano horizontal, si estoy en la mesa, por ejemplo, y instalo, por ejemplo, no sé, un palo, y lo dejo ahí en equilibrio. Como el palo va a quedar derecho, ¿cierto? Ese ángulo que se va a formar se dice, o sea, es perpendicular. Ya quiere decir que está uno en un eje horizontal, que sería el que está como acostado, por así decirlo, y el que va hacia arriba sería el vertical. Eso se le denomina cuando algo es perpendicular, ¿ya? También vimos la última fuerza, que es la fuerza restauradora. Ya vimos tres fuerzas entonces: fuerza peso, que tiene que ver con la atracción gravitacional; la fuerza normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie y esta impide que nos vamos al centro de la Tierra; y la fuerza restauradora, que se aplica solamente en materiales elásticos y va a tender a restaurar su fuerza, o sea, su forma, y tiende a restaurar su forma. Me equivoqué. Lo vamos a corregir al tiro. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo aplico fuerza en un material elástico, como por ejemplo un resorte o un elástico literal, ¿cierto? Yo puedo aplicar fuerza en sentido contrario, cosa de que se estire y va a tender a restaurar su forma, es decir, va a volver a ser un elástico. Pero, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza desmedida, es decir, mucha fuerza? Se puede romper, ¿cierto? Entonces, por eso tiende a restaurar su forma, pero no necesariamente, porque además de que si yo lo estiro mucho se va a romper, también puede ser que si yo por ejemplo, las personas que tienen el pelo largo generalmente usan un collet, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta, ese collet las primeras veces es genial, todo bien, pero cuando yo ya lo ocupo mucho se empieza como a romper el elástico, como que ya no funciona tanto, como que necesito más vueltas para que me tome, ¿cierto? Y también tiene que ver con esto, ¿ya? Porque ya no restauró su forma, porque fue tantas las aplicaciones de fuerza que se le hizo a ese material que ya dejó de tener la misma funcionalidad que tenía al principio. Pero Entonces profe, ahí... eso pasa con algunos coles, no con todos. No, pero si yo lo uso eventualmente mucho, también van a llegar a perder su forma eventualmente, todos. Va a depender del uso. Por ejemplo, quizás a uno necesite, por decirte, un mes y se echan a perder, y el otro, no sé, 5 años. Ya, pero eventualmente sí va a morir. Entonces, Profe, chiquillos, dígame. pero en eso, por ejemplo, si yo estiro un cole, me pasa con mis coles que después los meto a agua caliente y se devuelven a su forma y a su tamaño pequeño. Claro, pero depende de la calidad del cole también, el material. Porque, por ejemplo, hay unos que están hechos con un material que es como muy similar al mismo, como al mismo, ¿cómo se llama? Elástico, el elástico blanco que conocemos. Hay unos coles que son del material muy parecido, entonces, claro, se estira y quizás si yo lo meto en agua caliente, que no sabía ese dato, está muy bueno, lo voy a aplicar en caso de que se me echen a perder algún colet. He oído que hay algunos de porcelana. No sé, sean coles de porcelana, por fuera sí, pues, pero no lo que te amarra el pelo. Ya, ¿Profe? entonces, como les decía, espera. Entonces, si yo uso eso, se pueden dar cuenta que ya como que no está tan ancho, como que un poco más angosto, pues, porque se gasta ese elástico de ahí. ¿Qué me iba a decir? Ahora sí. Aquí, mire, aquí está, sé que yo leí el libro. Aquí ¿Ya? dice, y sale como un ejercicio en donde sale la fuerza de roce, Uh-huh. es igual a el roce estático por la fuerza normal, y esa es
el estático máximo y después sale el cinético. Esa es la clase de hoy día. Y caché un poquito para adelantar. darle, ¿cómo se dice esto? Un ejercicio que hice de cada uno para ver si está bien. Ya, mira, de todas maneras nosotros, al menos en estas clases y sobre todo online, no vamos a hacer ejercicios como matemáticos como tal, porque yo lo que quiero que ustedes aprendan más allá de calcular es que entiendan el fenómeno cotidiano, que yo creo que es lo más importante. Luego de entender un fenómeno yo lo puedo calcular, pero si yo no entiendo a qué se refiere un fenómeno es Porque imposible. no vayas a saber ni cuánto es 1 más 1. Si te Claro, o preguntan. sea, más allá es como que, por ejemplo, pasa a veces en algunas asignaturas, sobre todo en matemáticas, que quizás yo no recuerdo qué estoy haciendo. Por ejemplo, si me preguntan en un texto, Juanita compró 7 manzanas y luego no sé qué, si yo no entiendo lo que estoy leyendo, probablemente no sepa aplicar, en este caso, si tengo que hacer suma, multiplicación, porque yo no estoy entendiendo cuáles son los procesos asociados, ¿ya? Y pasa también, por ejemplo, si a mí, no sé, por ejemplo, cuando sean más grandes les van a pedir derivar. Pero si yo no entiendo qué es derivar como tal, en qué se aplica, voy a poder calcularlo, pero lo voy a calcular sin saber lo que estoy haciendo. Entonces, por eso yo aquí en física les quiero establecer que primero entiendan los conceptos, entiendan los fenómenos, porque de nada saco que ustedes me calculen algo que no van a tener idea cómo calcular. Entonces, al menos en estas clases, sobre todo online, que es más difícil poder entregarles esta información y yo poder ver si lo están realizando bien el ejercicio. Si no lo están realizando bien, el foco que yo les quiero dar a ustedes es que puedan entender los fenómenos que se pueden aplicar en el día a día, ¿ya? Porque tenemos que entender que las ciencias, todas, biología, biología, física y química, no es algo lejano a ustedes, sino tienen que decir, oh, chuta, esto yo no sé calcular, no sé a qué se refiere. La idea es que ustedes puedan verlo como algo cercano y puedan decir, chuta, esto yo sí lo entiendo, esto se refería con esto. Por eso pasa esto, ¿ya? Más allá de que yo diga, puedo calcular el índice de no sé qué, ¿ya? Para mí eso es más importante, sobre todo ahora que estamos a distancia, ¿ya? Profe, ¿Alguien? Dígame. de lunes a viernes se puede conseguir el libro en la biblioteca, ¿verdad? No en la biblioteca, tiene que ir al colegio y ese libro va a ser suyo, no tiene que ir a retirar. Pero de lunes a viernes, ¿pero de qué Sí, hora? pero en la mañana, hasta las 1. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Entonces, chiquillos, las páginas a trabajar hoy, 156, 157. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver hoy día es la fuerza de roce, pero por deslizamiento. Pueden ver todavía la presentación, ¿cierto? Que se me cerró algo. Sí, ya. Entonces, la fuerza de roce, hoy que vamos a ver es por deslizamiento, porque hay más de una fuerza de roce, ¿ya? Pero en esta clase lo que vamos a evaluar solamente es la fuerza por deslizamiento. O sea, no vamos a ver otra fuerza de roce tampoco después. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de ver la clase como tal, va a ser ver un video sobre lo que es la fuerza de roce por desplazamiento. Entonces voy a dejar de proyectar para poder proyectarles a ustedes el video que les quiero presentar. Denme un segundo. Ya. Avísenme entonces, voy a dejar de presentar y avísenme cuando puedan ver ya el video que les voy a mostrar. Profe, Dígame. ¿me puede mandar el libro digital? Ya, pero te lo voy a mandar al WhatsApp. Escríbeme después. ¿O lo quería al tiro? Ya. Es que es para hacer lo que va a hacer, pues, donde digo, ¿El posa formulario? la página. Ya, pero de todas maneras yo la página la proyecto. No, es que había puesto la página a trabajar. Algo así. Sí, pues, pero igual las vamos a ver ahora, en la presentación. Yo pongo imágenes de las páginas del Ya. libro. Para que tome apunte, eso sí. Ya. Sí se ve. Ya, Yo sí lo veo. gracias. Y Luisito comunica. Igual lo... Ya, vamos. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto, ni de la velocidad de deslizamiento. Sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto.
Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Ya. ¿Qué les pareció entonces el video? ¿Hay algo? Naruto. Sí, Naruto. Veo Naruto. La animación, si les soy honesto, fue un poco decadente, sí. Sí, ya, pero Ya, obviemos pero claro, eso. La fuerza de que la fuerza de roce necesita. Me confundo y digo. Para que el roce sea. Espere, déjame ordenar la idea y después le digo. Ya. Entonces, ¿alguien más que haya entendido, le gustó el video, entendió algo? ¿Alguna conclusión que haya sacado del video? ¿Algo que le haya quedado claro? ¿O no les quedó nada claro? Que la fuerza del roce equivale a la, ¿cómo se llama? A la superficie por donde va el objeto. Ya, tiene que ver entonces, interfiere en la fuerza de roce la superficie, ¿cierto? Que también depende de la fuerza que se le aplica al roce, va a ser más fuerte, y si es más despacio, va a ser más despacio. Claro, entonces ahí es como el tamaño de la fuerza también la que va a tener que ver con el tamaño de la fuerza, sí, ojo con eso. ¿Qué más? Por ejemplo, El cuerpo más va a ser la fuerza de roce. ¿cómo de nuevo? Entre más pesa el cuerpo, más va a ser más la fuerza de roce. Ya, ahí ojo con eso, recuerden la diferencia entre masa y peso, que es algo importante que vamos a ver después, para que no se confundan, por favor, ténganlo presente, porque de hecho va una pregunta de eso en el formulario. Así que ojo, les doy un spoiler. ¿Alguien más algo que pudieran haber visto? Por ejemplo, ¿dónde será más fácil desplazarse? ¿O qué cosa dónde habrá más roce que en otras? ¿En qué superficie? En una superficie. En una superficie. Ay, que se me olvida. ¿Cómo se dice? Se me olvida. ¿Alguien que lo pueda ayudar? Como dijo, no lo escuché. ¿En qué ocasión o en qué superficie sería, por ejemplo, más difícil desplazarse? En el hielo, podría ser también en el hielo. Ya, en el hielo es más fácil. ¿Dónde, Cristóbal? En la roca. Ya, Sí, en de la plano. roca es más difícil. ¿Ahí quién iba a decir algo? Cualquier lugar plano. Ya, en cualquier lugar plano es más fácil, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también en una arena que quizás pueda ser más plano, también es más difícil, ¿cierto? Entonces Pero, ahí va... profe, no puede ser una superficie que esté así quieta, tiene que ser una superficie que esté en un cierto ángulo. No, pues porque yo también puedo aplicar fuerza para moverme, porque, por ejemplo, el auto o en la bicicleta, yo estoy aplicando fuerza y pudiendo hacer que me desplace. Y ahí también actúa la fuerza de roce, pero necesito que algo esté Cuando inclinado. uno camina, ¿Cómo? cuando uno camina igual, pues. Sí, En el pues, barro. en el barro también hay sí, más roce. ¿Ve? Ya, entonces vamos a seguir viendo lo que tiene que ver con esto, de la fuerza de roce por deslizamiento. Miren, en primer lugar, esta imagen la encontramos en la página 156, si alguien tiene el libro la puede mirar, de todas maneras yo estoy mostrando todo lo que hay en el texto escolar, ¿ya? Entonces, en esta página 156 nos va a decir que la fuerza de roce por deslizamiento es cada vez que deseamos deslizar un cuerpo sobre una superficie. Entonces, esa es la fuerza de roce por deslizamiento, es cuando se desliza un cuerpo en una superficie. Y se va a oponer una fuerza que a esta se le va a denominar fuerza de roce, fricción o de rozamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo deslizo un cuerpo, la fuerza de roce va a ser una fuerza contraria para evitar, ¿cierto?, que se desplace en este cuerpo. Entonces, existen varios tipos de fuerza de roce, como les había dicho, pero solamente vamos a estudiar el de roce por deslizamiento. Ahora bien, como vemos a esta joven que, ¿cierto?, está empujando este cajón, dice que la fuerza de roce depende directamente de la masa del cuerpo. Y aquí es bien importante porque Cristóbal nos había dicho que dependía del peso. Y quiero, por favor, que no se confundan en este caso con esos dos conceptos, y aquí solamente va a actuar la masa, no el peso, ¿ya? Entonces, recordemos, la fuerza de masa, en este caso, la fuerza de roce,
En este caso, esta fuerza depende directamente de la masa del cuerpo, es decir, si un cuerpo masa-masa, es decir, tiene más materia más grande, va a ser más difícil de mover que uno que sea más pequeño, que tenga menos masa, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera mover una bicicleta, a diferencia de un auto, la bicicleta es mucho más pequeña, tiene menos masa, entonces va a ser mucho más fácil de moverla en una misma superficie que un auto, porque es mucho más grande, tiene más materia. Entonces, eso, la fuerza de roce va a depender directamente de la masa. Mientras mayor sea la masa del cuerpo, como les dije, en el texto dice, mayor será la fuerza de roce que se va a ejercer en la superficie sobre él, lo que va a dificultar aún más su deslizamiento. Entonces hay mayor fuerza de roce, quiere decir como fuerza contraria a la fuerza que yo estoy aplicando. Siguiente entonces. Tenemos, ¿cierto?, en la misma página, pero mirando ya más hacia abajo, y va a decir que la fuerza de roce también depende del tipo de superficie. Entonces ya llevamos dos cosas de las que depende la fuerza de roce. Primero va a depender de la masa de, en este caso, el cuerpo, y también va a depender del tipo de superficie que se encuentren en contacto. Por esta razón, es más difícil deslizar un objeto en una superficie rugosa que en una lisa. Vuelvo a repetir. La fuerza de roce va a depender entonces de, chiquillo, ya tomen apunte, porque de verdad que lo que estamos viendo ahora entra después en el formulario. Entonces, si usted entendió bien ahora, tomó bien los apuntes, le va a ir bien. Y que no saque respuesta de Wikipedia. Claro, a veces, chiquillos, yo noto después las respuestas abiertas que lo sacan de Wikipedia o de Internet. Y yo se las pongo malas. Así que sean inteligentes y respondan lo que ustedes entienden, no literal de Internet. Porque yo lo pongo mal al tiro. Uno se da cuenta ya como profe, que ustedes lo intenten pasar piola, o ni siquiera lo intentan pasar piola. Es descarado el sacado de Internet. Así que ojo con eso, chiquillos. Entonces, la fuerza de roce depende de la masa y el tipo de superficie. Quiere decir si es más rugosa, si es más lisa, ya si por ejemplo una piedra tiene más, menos o más adherencia. Entonces vamos a ver un video y miren, el video muestra justamente la actividad que aparece abajo. Dice, entrelacen las páginas de dos libros y traten de separarlos. Entonces vamos a ver esa misma experiencia en un video. Entonces voy a dejar de proyectar esto y les voy a proyectar el video de ahora. Necesitamos dos libros y lo que tenemos que hacer, lo podéis probar en casa, es ir alternando páginas de un libro con páginas del otro. Fijaros que las últimas ya no nos hemos entretenido. Y una vez tenemos las páginas intercaladas, cogemos... Ya, antes de ver lo que pasa, quiero que me respondan dos cosas. En primer lugar, ¿por qué creen ustedes que fue tan minucioso al momento de poner una página sobre otra? Porque podría haber puesto algunas nomás y listo. ¿Qué Quizás pasaría? para aumentar la masa. ¿Ya? Aumentar la fuerza de presión. Aumentar la fuerza de presión. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que agregar? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué más afectará? Hay más presión en este caso, ¿cierto? Están como más juntas, pero ¿qué afectará entonces? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo uniera bien pocas páginas? A diferencia de que si yo soy muy minucioso, como en este caso, este cierto caballero que hizo casi cada 5, yo creo, páginas que las juntó. ¿Cuál creen que podría ser la diferencia? Es menos la fuerza. Ya, ¿es menos la fuerza de qué? Si yo tengo menos páginas, ¿es menos fuerza la que tengo que aplicar? Depresión, profe. Ya, fuerza en este caso de roce. Ya, con eso tiene que ver de roce, porque, por ejemplo, si yo quiero acercar o alejar algo, en este caso hay superficies que están siendo afectadas. Entonces, miren, vamos a ver las conclusiones y qué es lo que pasa en este experimento. Los dos libros y tiramos para intentar
separarlos con las dos manos hacia los lados. Si lo probáis en casa, veréis que no es mentira, que al tirar no se pueden separar. Por mucha fuerza que hagamos, es imposible separarlos. Probadlo en casa, es entretenido. El porqué de esto se debe a la fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al inicio del movimiento. Las páginas están quietas y al estar en contacto hay esta fuerza de rozamiento o de fricción estática. Y tenemos que superarla haciendo fuerza hacia afuera. Es decir, las páginas hacen esta fuerza de rozamiento en ese sentido y nosotros tenemos que hacer una fuerza mayor hacia el otro sentido contrario para poder separar los libros. Pero esta fuerza de fricción estática es muy grande porque depende en gran medida de la fuerza con la que una superficie se apoya en otra. Y fijaros que al haber intercalado las páginas de esta manera, esta fuerza de apoyo de las superficies aumenta muchísimo y por eso no podemos separarlos. Sí que no depende esta fuerza de fricción estática de la superficie que está en contacto, porque podríamos pensar, como aquí hay muchas páginas en contacto, hay más superficie y la fuerza de rozamiento es más grande. En principio es independiente a la superficie. ¿Por qué? Lo tenemos aquí explicado con estos sencillos dibujos. Fijaros que es el mismo objeto en vertical y en horizontal. Si lo tenemos en vertical, la fuerza del objeto es la misma en las dos situaciones porque la fuerza depende de la masa del objeto y sale de multiplicar masa por gravedad. Lo que pasa es que cuando lo tenemos en vertical, fijaros que la superficie es muy pequeña, por lo tanto la presión será más grande. En cambio, si lo tumbamos en horizontal, tenemos más superficie de contacto con el suelo y la presión queda distribuida en más puntos y por lo tanto habría menos presión en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, aunque aumente la superficie, la presión disminuiría. Pero en conclusión, la fuerza sigue siendo la misma, si lo tenemos de una manera o de otra. Por lo tanto, que suceda esto que vemos con los libros depende sobre todo de esto, de la disposición de estas hojas intercaladas que hace que aumente la fuerza entre sus superficies. Ya, entonces chiquillos, con el video que acabamos de ver, aquí menciona algo que es la fuerza, ¿cierto?, de roce, y menciona algo que, por ejemplo, es si el tamaño de, en este caso, la superficie del objeto va a depender la fuerza de, por ejemplo, si el objeto es más grande o más pequeño. Sí. Vuelvo a repetir, si el objeto es más grande, o sea, perdón, el tamaño de la superficie, no escuchen lo que dije, si el tamaño de la superficie es más grande o más pequeño, ¿va a afectar en la fuerza que yo voy a tener que aplicar? Sí. Sí, va a afectar. Ya, ojo con esto, de hecho, en el video lo muestra. Se afecta, pero no se afecta la presión, pero no afecta la fuerza, ¿ya? En la fuerza, como les había dicho, y vuelvo a presentar, no afecta entonces el tamaño de la superficie ni tampoco el peso, ¿ya? Porque recordemos que lo que afecta solamente a la fuerza, en este caso de roce, es, como habíamos visto aquí, la fuerza de roce va a depender entonces de la masa del cuerpo y el tipo de superficie. Entonces, es la masa, la cantidad de materia del cuerpo y el tipo de superficie, sea más rugosa, sea más lisa. Pero no va a depender si esa superficie es más pequeña, es más grande, porque recuerden que estamos viendo simplemente la fuerza que yo tengo que aplicar para que algo se deslice, ¿ya? Por lo tanto, si hay más o menos superficie, no varía en cuanto a la fuerza que yo voy a tener que aplicar, ¿ya? Ojo con eso, no se les olvide, ¿ya? Vuelvo a repetir como por milésima vez para que después no se equivoquen al momento de contestar. La fuerza de roce va a depender solo de la masa del cuerpo y el tipo de superficie, no así del tamaño de la superficie. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo voy a tener que aplicar para que algo se pueda deslizar en esa superficie es independiente del tamaño, porque para que se mueva es la misma fuerza, si es muy pequeño, si es muy grande, ¿ya? La superficie. ¿Se va a deslizar igual dependiendo del tamaño? Igual se desliza. O sea, sí, pues, se va a deslizar, voy a tener que utilizar la misma fuerza independiente del tamaño de la superficie. Por eso no depende de eso. Sí del tipo de superficie, si es más lisa, si es más rugosa,
si, no sé, pues una lija, la O otra es es... más grasosa también. Claro, también. Y eso también tiene que ver con el tipo de superficie. Pero no el tamaño, ¿ya? Eso. Entonces también O sea, el recordar... tamaño no interesa. No, no importa aquí. Entonces, recordar, Profe. chiquillos, dígame. Alguien llamada Aileen no entendió el video. ¿Quién no lo entendió? Una niña llamada Aileen. Ay, espérame, que no estoy viendo los mensajes. Ya, ¿alguien me puede explicar el video? No entendí. Ya, lo que hizo entonces este caballero fue, ¿cierto?, ir poniendo dos libros, ¿cierto?, intercalando hoja por hoja. Si él hubiera intercalado, por ejemplo, a ver, no sé si tengo aquí... A ver, que son muy pocas hojitas. Ya, pero si yo intercalo, por ejemplo, aquí tengo dos libros un poco intercalados. Si yo quiero, o sea, se está haciendo, si yo lo muevo hacia afuera, se va a generar fuerza de roce porque hay superficie, ¿cierto? Si yo lo quiero quitar, voy a tener que aplicar fuerza, y no es menor, igual tengo que aplicar un poco de fuerza para poder separar. Pero como la superficie, en este caso, o sea, no hay tantas cosas que están haciendo contacto para hacer fuerza de roce al momento de yo querer separarlo, que en este caso en la superficie serían las hojas. Si yo esto mismo lo hiciera con unos cuadernos un poco más largos y estuviera intercalando, por ejemplo, cada 5 hojas, va a pasar que como están todas estas unidas y va a haber una fuerza de roce en cada una de ellas, en cada una de las hojas que yo junté, al momento de querer separarlas, voy a tener que aplicar mucha fuerza para que poder quitar en este caso el movimiento estático de las hojas y poder hacer que se puedan mover. Ya, por lo tanto, si yo voy poniendo cada vez más y más hojas que van a estar intercaladas, va a ser cada vez más fuerza de roce que yo voy a tener que aplicar para que se puedan salir en cada una de ellas, ¿no? ¿Cierto? Para que se puedan separar, eso. Pero si yo voy juntando quizás cada 50 páginas, yo voy a tener que aplicar una fuerza de roce no tan grande para separar. Y de hecho, en el video que mostraba el caballero, aplicó mucha fuerza y aún así no se salían. Y probablemente si yo aplico ahí tanta fuerza, no se van a separar y se va a terminar rompiendo el libro, ¿ya? Y eso es porque, como hay más superficie en contacto, o sea, no más superficie, sino que más hojas que están en contacto con otras, es que cada una de ellas va a tener una fuerza de roce que yo voy a tener que aplicar para que se puedan separar. Entonces, importante que la fuerza de roces, en la fuerza de roces siempre actúa la fuerza normal, ¿ya? Que es la fuerza que es perpendicular, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya? Fuerza de roces siempre va a actuar la fuerza normal, siempre. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos que en la página 157 aparece esto que les estoy mostrando. Entonces, tenemos una fuerza de roce que dice fuerza de roce estático máxima y abajo la fuerza de roce cinético. Aparecen dos fórmulas, pero más que esto yo quiero que entiendan los conceptos que tienen que ver aquí. La fuerza de roce estático máxima es en el instante en el que el cuerpo va a comenzar a deslizarse. Allí es donde se va a alcanzar la máxima fuerza de roce, es decir, como la máxima de fuerza que yo tengo que aplicar para que ya no esté estático, en este caso, el cuerpo, sino que en este caso ya se pueda deslizar. Entonces, el cuerpo, cuando no está en movimiento y yo estoy intentándolo mover sin tener todavía éxito, esto se define como la fuerza de roce estático, porque todavía no estoy haciendo que este objeto, este cuerpo, esté en movimiento. Por lo tanto, cuando yo estoy a punto de hacer que esto se mueva, es lo que se le denomina fuerza de roce estático máxima, ¿ya? Es en el instante en el que el cuerpo se va a comenzar a deslizar, no cuando ya se comenzó a deslizar, es antes. Entonces, fuerza de roce estático antes de que se mueva el objeto. Y después de que se mueva el objeto se llama fuerza de roce cinético. Por lo tanto, la fuerza de roce estático es cuando no se mueve, estoy aplicando fuerza, pero aún no se mueve en este caso el cuerpo, pero cuando está ya a punto de moverse el cuerpo, esa es la fuerza de roce estático máxima, es decir, que este roce ya no va a ser estático, por eso es estático máxima, que esa fuerza que yo apliqué ya es la casi suficiente para hacerla mover, y ahí después se le denomina fuerza de roce cinético. Entonces, también entender que la fuerza de roce cinético es que si el cuerpo se pone en movimiento, va a hacer que cueste menos hacer que se siga desplazando. Esto aparece también en el primer video que vimos. Entonces, si el cuerpo se va a poner en movimiento, va a haber menos fuerza que yo tenga que aplicar que
la que apliqué al principio, para que se pueda mover, ¿cierto? Esta fuerza de roce que hice, esta fuerza de roce estática máxima, es la máxima fuerza que yo voy a tener que aplicar. Luego de que el objeto, el cuerpo ya se movió, va a ser más fácil que este se siga deslizando. Y es por eso la diferencia entre los dos. En este caso, para las mismas superficies en contacto se cumple que el coeficiente de roce estático, que en este caso es la fuerza que yo voy a tener que aplicar, va a ser mayor en el roce estático máximo que en el roce cinético, ¿ya? El hecho de que diga coeficiente estático básicamente es la fuerza que yo voy a tener que aplicar. Por lo tanto, el coeficiente estático quiere decir la fuerza que yo voy a aplicar en la fuerza de roce estático va a ser mayor que la de fuerza de roce cinético. A eso hace referencia esto que dice importante. Para las mismas superficies en contacto se va a cumplir que, y recuérdenlo bien, anoten sus apuntes para que después, cuando sean las preguntas en el formulario... Yo lo estoy anotando en mi celular. Ya, muy bien. Anótenla donde sea, pero anótenla para que lo recuerden. Entonces, para la misma superficie en contacto, lo voy a repetir. La fuerza de roce estática voy a tener que aplicar más fuerza, por lo tanto el coeficiente de roce estático va a ser mayor que la fuerza de roce cinético, porque luego de que ya se empezó a mover es mucho más fácil poner en movimiento y seguir en movimiento algo. Yo creo que todos lo hemos podido observar. Por ejemplo, ¿en qué cosa cotidiana ustedes podrían observar que se aplica esta fuerza y después es más fácil deslizar? Cuando al auto no le queda gasolina y lo empujan, por ejemplo. Ya, pero en este caso algo más mecánico, tiene que ver en este caso con la superficie, ¿no? Cuando empujan un mueble con Sí, eso ruedas. también. Ya, ¿cierto? Al principio me cuesta un poco más y después ya, sobre todo, por ejemplo, si está en una cerámica, ponte tú, que justo está un poco más alta, ahí también me va a costar más. Por ejemplo, aparece justo abajo un niño como en algo. O sea, por ejemplo, ustedes, ¿alguno anda en bicicleta o en skate o en scooter, en alguna de esas cosas? No, ¿No? ¿Alguien porque así que de anda? poco extremo soy. ¿Pero alguien más? ¿Alguien más hace alguno de andar en bici? Yo sí, pero al final se me echó, así que no tengo bici ahora. Ya, pero cuando, por ejemplo, tú andabas en bici, ¿cómo era ese proceso de empezar a andar en bici? ¿Cuándo era más difícil y cuándo era más fácil? Yo pienso que cuando la bici empezaba a escalar una subida era ¿Ya? más difícil. Ya, pero por Pero ejemplo, la cuando... bajada era más fácil. Ya, eso también tiene que ver con la fuerza que yo voy a tener que aplicar, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, cuando yo empiezo a andar en bici, ¿es más difícil que cuando ya comencé a andar en bici? No, era más fácil. Yo creo que es ¿Comenzar? más difícil porque a medida que vaya agarrando velocidad es más fácil mantener el equilibrio y todas esas cosas. Claro, tiene que ver con eso. Yo al principio tengo que aplicar un poquito más de fuerza en los pedales para que empiece a andar, pero después ya es como más blandito, es un poco más fácil andar en bici y es como lo primero que yo tengo que aplicar un poquito más de fuerza, ¿ya? De hecho, la fuerza de roce, dice ahí, permite que que las ruedas giren adecuadamente y no patinen en el suelo. Es la de roce estático. Entonces, de nuevo, que no se ha entendido bien. La fuerza de roce permite que las ruedas giren adecuadamente y no patinen en el suelo. Es la de roce estático. Esa fuerza, entonces, es la que va a hacer que giren adecuadamente, porque si no, me iría muy lejos. Entonces, la imagen que tenemos a la izquierda, y ojo con esta imagen porque es la primera pregunta en el formulario, y aquí viene algo súper interesante que yo no sé si ustedes han hecho, pero ya deberían saber hacer, que es analizar los gráficos. ¿Y con qué me refiero a esto? Que, por ejemplo, estamos viendo este gráfico e independiente de todo lo que les haya dicho antes, este gráfico hay cosas que me muestra, pero hay cosas que no me está mostrando, por mucho que yo las sepa, ¿ya? Por ejemplo, yo les dije que actuaba siempre la fuerza normal, pero en el gráfico me aparece eso. No, pues, No. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto algo sobre el gráfico como tal, yo no puedo poner algo por mucho que lo sepa que no aparece en el gráfico, porque ¿qué pasa si yo le muestro un gráfico, por ejemplo, esto a una persona que nunca ha visto esto? Esa persona me podría, si yo le explico y le digo, no, y aquí actúa la fuerza normal, ¿esa persona podría saber eso? ¿Podría confirmarlo viendo eso? sí. ¿Cómo podría confirmarlo si ella no sabe nada de eso, solo está viendo No, pues, el no. gráfico? Creería que está hablando en chino avanzado. Claro, no tendré idea de lo que estoy hablando por mucho que yo o sea, yo le estoy explicando solamente lo que aparece en ese gráfico, después le digo, mira, yo además sé, además la fuerza
En la fuerza roce siempre aplica la fuerza normal. Pues yo veo el gráfico y digo, ¿y dónde dice eso? ¿Cómo sabes tú eso? No puedo comprobarlo a partir del gráfico. Entonces, chiquillos, mucho ojo con eso y yo quiero que empiecen ya a poder trabajar en gráficos. Yo no sé si ustedes han trabajado anteriormente a analizar bien los gráficos, porque de verdad que esta es una habilidad muy importante que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, en este caso, lo que nos va a mostrar este gráfico va a ser representar cómo varía la fuerza de roce de un cuerpo desde que se empuja hasta que se pone en movimiento. Tenemos en el eje Y, que es el vertical, donde dice fuerza de roce. Quiere decir que entre más arriba, mayor fuerza de roce tengo que aplicar. Perdón. Y en vertical tengo la fuerza aplicada. ¿Ya? Entonces lo importante aquí es considerar estoy muriendo. En la fuerza de roce, ¿ya? Entonces, primero tengo la fuerza de roce estático. Recuerden que en la fuerza de roce estático todavía no se está moviendo el cuerpo. ¿Cuál era la fuerza de roce estático máxima? ¿Alguien me podría decir ya que yo no puedo hablar? Chiquillos. ¿Cuál era la fuerza de roce estático máxima? ¿Alguien? Vimos en la página anterior. Profe, perdón, no me escuché muy bien. Me estoy muriendo. No, profe, no lo cambié. Ya, anote. ¿Qué anotar? Es el instante No, en que profe, un cuerpo se el otro, va- el de la bici. Ponga el de la bici. Ya. Me voy a silenciar un poquito para toser. Ya, ahora sí. Estoy hasta llorando. Es el instante en que... Ya, a ver, Cristóbal, silencios los demás. Después el Joseph. ¿Qué cosa, Cristóbal? Cristóbal. Te había preguntado antes, pero no lo había escuchado. Ya, ¿qué era la fuerza de roce estático máxima? Tenemos este gráfico, ¿cierto? Nos está mostrando distintas fuerzas. Es la fuerza que la fuerza no es como es como la máxima fuerza que ustedes se toman de algo o no. Sí, en este caso, miren, la fuerza de roce estático máxima, como dice, es la máxima fuerza que yo voy a aplicar antes de que se mueva. Recuerden que sea algo estático quiere decir que no se mueve. Por ejemplo, no sé, el computador está estático porque no se está moviendo. Pues si yo lo empujo, tengo que aplicar fuerza, pero cuando yo aplico ya la mayor fuerza es cuando se va a mover, se va a empezar a mover. Entonces eso... Y en el gráfico el más alto. Claro, muy bien. Y eso es una buena acotación. Tenemos, ¿cierto?, la línea roja, que está la fuerza de roce estático. Esta va subiendo porque cada vez yo voy aplicando más fuerza hasta que llegue, ¿cierto?, al punto máximo, que sería la fuerza de roce estática máxima, que es decir, a partir de eso y esa gran fuerza que yo apliqué, recién se comenzó a mover el objeto del cuerpo. Por lo tanto, después de eso va disminuyendo la fuerza hasta llegar a un punto en donde la fuerza va a ser constante y aquí va a ser la fuerza de roce cinético la que va a estar en contacto. Entonces, la fuerza estática tiene que ver con la fuerza que no está en movimiento, o sea, con el objeto que no está en movimiento, el cuerpo que no está en movimiento, y la fuerza de roce cinético es cuando ya algo está en movimiento, en este caso el cuerpo, el objeto. Por lo tanto, esta gráfica solo nos está mostrando la fuerza de roce que estoy aplicando, es decir, la cantidad de fuerza que yo estoy aplicando en la fuerza de roce estática, fuerza de roce cinética y la fuerza de roce estática máxima, ¿ya? Entonces, si observamos la fuerza de roce estático, tiene que ver con la fuerza que no está en movimiento hasta aplicar una fuerza máxima, que va a ser la fuerza de roce estático máxima, y luego va a bajar la fuerza de roce que va a actuar, ¿ya? Con eso tiene que ver. Y lo último que es, ¿qué sucedería si de un momento a otro desapareciera la fuerza de roce? Y esta es una de las preguntas, de hecho, que aparece en el formulario. Yo quiero que ustedes aquí infieran, no lo busquen en internet porque yo voy a saber cuándo lo buscan en internet y créanme que es muy fácil saber. Entonces quiero que ustedes infieran, ¿qué quiere decir inferir? Que es lo que ustedes proyectan, ¿qué creen que va a pasar si no hay fuerza de roce?
recordemos que, por ejemplo, si yo me muevo en una bicicleta siempre o en cualquier lado, siempre hay una fuerza de roce que va a estar actuando. Por mucho que yo esté en un hielo, hay también fuerza de roce, pero hay mucho menos fuerza de roce, pero hay, ¿ya? Pero claro, quizás el hielo, algo así, una superficie bien lisa, bien pulida, tiene mucho menos roce que cualquier otra. Pero ¿qué pasaría si no hubiera ni una fuerza de roce? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Entonces, esa va a ser una de las preguntas, de hecho, del formulario, y quiero que ustedes la infieran, ¿ya? Me caigo. Si no hay fuerza, me caigo. Sí, no hay ¿Ya? equilibrio. No hay un equilibrio en el roce. No habría fuerza Pues sí, para Sebastián, pedalear flotamos. en la bicicleta y me caigo. Ya, pero mira, ojo con eso. Mira, yo a esto me refiero, por ejemplo, si yo anduviera en bici, ¿qué pasaría si de un momento a otro ya no hubiera fuerza de roce? La bici no avanza. Voy para el lado. Ya, pero recuerden que solo es la fuerza de roce, ¿eh? Ojo. Me desvío. Rompí el cuello. Ya, ahí ustedes tienen Se que frena, inferir. pues me voy los hocico. También. Ya, pero Chao, no cráneo. es necesario. Ya aquí Cristóbal, por ejemplo, dice las fuerzas irían a un ritmo diferente. Ya tengamos en cuenta que la persona va a seguir en la bicicleta. Ya no se va a ir para el lado ni nada, porque imaginemos que está actuando igual la fuerza de gravedad, entonces va a seguir derecho. Esto tiene que ver con el equilibrio, no con la fuerza, en este caso, de roce. Entonces, solo teniendo en consideración la fuerza de roce, nada más. O sea, el equilibrio va a ser el mismo. Solo la fuerza de roce no va a existir. Va a seguir habiendo superficie, solo que la superficie no va a poner esta fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, a partir de lo que les dije, ustedes tienen que escribir. Yo no les voy a escribir que esté exactamente igual que lo que va a pasar, porque tampoco hay una evidencia clara, pero que tenga sentido, por ejemplo, y ahí les digo al tiro, el equilibrio no tiene que ver con la superficie, la fuerza de roce. La fuerza de roce solo tiene que ver con la superficie, en este caso, que va a poner fuerza, porque, por ejemplo, si no, ahí le hago un spoiler, le doy la respuesta. Pero... Y no googleen. La bici Claro. no andaría. También sería. ¿Ya? Ahí usted tiene que ponerle y póngale la justificación, ¿ya? Pero aquí más allá de ver así, oh, esta es la respuesta excelente, tiene que tener sentido para usted y saber explicarla, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son las conclusiones de la clase de hoy? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Cómo Le quiero hacer una pregunta. Dígala nomás, diga. ¿Usted ya en el espacio se ejerce la misma fuerza que aquí o no? No, es distinta. La fuerza de roce, todo eso. Es distinta, sí, es distinta. Porque va a depender también del lugar donde me encuentre. Pues no es lo mismo que si bien hay la misma masa, por ejemplo, aquí en la Luna, pero también depende de la fuerza de gravedad de alguna manera. ¿Ya? O sea, no depende directamente de la fuerza de gravedad, pero por ejemplo, en la Tierra sí depende, o sea, en la Luna, por ejemplo, si algo tiene mayor masa o tiene menor masa, va a ser más difícil de mover lo que tenga más masa que lo que tenga menos masa, ¿ya? Es como que afecta directamente al objeto. Claro, pero por ejemplo, yo lo que les estoy diciendo y todo lo que afecta, que en este caso era el tipo de superficie y la masa del objeto o del cuerpo, tiene que ver con aquí en la Tierra. Si yo comparo todos los objetos y los cuerpos aquí en la Tierra, que yo voy a empujar para que sea fuerza de roce, tiene que ver ahí siempre, ¿cierto? La masa, como les dije, la superficie. Pero si yo voy a comparar la Tierra con la Luna, evidentemente ahí entra en juego la fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces ahí también entraría en juego otra cosa y por lo tanto claramente aquí en la Tierra va a ser más difícil que en la Luna, ¿ya? Pero si yo estoy, por ejemplo, solamente en la Luna, va a depender igualmente de la masa y de la superficie, ¿ya? Así que eso responde tu pregunta, Cristóbal. Sí, gracias. ¿Entendió o no entendió? Dígame la verdad. Sí, ya. Gracias. De nada. Disculpe, Ailín. profe. Espérame, Ailín primero y después Sebastián. Cristóbal hizo esa pregunta, ¿y qué pasaría si fuera otro planeta como Venus, el Sol, no sé, por otro planeta también pasaría lo mismo que con la Luna? Sí, mira, entre mayor sea el planeta, entre más grande sea el planeta, va a haber mayor fuerza de atracción. Por lo tanto, entre más grande sea el planeta, mayor fuerza voy a tener que aplicar para poder mover un objeto o un cuerpo, ¿ya? Como la Luna es más pequeña, mucho más pequeña que la Tierra, por eso es más fácil moverla, ¿ya? Pero eso tiene que ver. Si es más chiquitito el planeta o el cuerpo celeste, voy a tener que aplicar una menor fuerza.
Si es más grande, como hay mayor fuerza de atracción, va a ser más difícil poner en movimiento un objeto, un cuerpo. ¿Eso responde a tu pregunta, Aileen? Sí, es que tengo muchas en mente, pero ¿Tiene mucha qué? muchas preguntas en mente. Ah, pero esa pregunta te la resolví. Ya, Sebastián también quería preguntar algo. Sí, es que, profe, ¿no me podría enviar el formulario ahora? Sí, Es lo que voy a me enviar tengo al que tiro. ir. Ok. Ahí va. Ya, para que respondan al cuestionario, chiquillos. Entonces, hay varias cosas que lo fuimos diciendo muchas veces como conclusión, así que no vamos a ir a las conclusiones como tal. ¿Seba? Sí, profe, muchas gracias. Ya De me nada. voy. Vaya, guárdelo. No ¿Ah? googleé la respuesta. ¿Me puedes hacer un favor, profe? ¿Ah? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Le puedo mandar el link a la Maura? Que la link Ya. no se puede meter. Por favor. Ok. Lo mando al tiro. Voy a dejar de grabar ahora la clase, chiquillos, ¿ya? Por si acaso. Pero sigue la clase, obviamente.